Empecemos. Líquido amniótico. Ah, no estoy grabando. Un segundo. Todo está listo menos yo. Y ahora sí. Vamos a iniciar la grabación. Iniciar ahora sí. Iniciando. Grabando. Genial, ya está grabando. Entonces, ahora hablemos de la clase de líquido amniótico. Recordemos, así rápidamente, que una vez que el huevo cigoto ya está, es la unión, en este caso el óvulo con espermatozoide, pues ocurre una proliferación celular masiva, ¿no es cierto? Donde pues llega hasta formarse el blastocisto y como tal este se implanta a nivel endometrial en la cavidad uterina. Pues si ustedes recuerdan, el blastocisto tenía dos polos, ¿no es cierto? Un polo fetal o el embrioblasto y una cavidad amniótica. O sea, desde ya, las células, en este caso el trofoblasto, ya forman líquido amniótico, por si alguien les pregunta. ¿Dónde se forma el líquido amniótico? Un ratito. Si hacemos, en este caso hablamos en periodo preimplantacional, ya o implantado, o ya en periodo embrionario. Esa sería la respuesta. Entonces, vamos a hablar. Durante el primer trimestre, el origen del líquido amniótico es un transudado del plasma materno y fetal. ¿Ya? De ahí se origina, en este caso, el líquido amniótico en el primer trimestre. El agua y los solutos, en este caso, difunden libremente a través de la membrana coriamniótica y la piel fetal. Como sabemos que este feto ya tiene, en parte, toda la difusión de los nutrientes y todo lo que hablamos, y sobre todo agua, a nivel fetal, este feto pues deja que este líquido salga a través de la piel del feto para generar un espacio, o mantener un espacio donde va a desarrollarse el embrión a feto. A partir de la semana 24, la piel se vuelve impermeable porque la piel ya se queratiniza. La queratinización no es más que cuando la célula tiende a perder progresivamente su núcleo y la producción de queratina hace que en su superficie pues forme una célula o una estructura de revestimiento, un epitelio. ¿No es cierto? Si ustedes se miran a las manos y se frotan así terriblemente, pues van a ver que sale y dicen, vaso, ¿cuántos días que no me baño? Pues no, lo que pasa es que tus células muertas o queratinizadas que están a la superficie, pues se andan exfoliando constantemente, porque en la base, como ustedes saben en histología, todavía las células de la epidermis tienen núcleo, no van perdiendo como los de la superficie. Por eso se impermeabiliza. Si no tuviéramos esa diferenciación celular, pues imagínense, seríamos personas que, pucha, estaríamos mojados, tal vez como los peces, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Origen. En el segundo y tercer trimestre se origina por la producción de orina. Parte del líquido amniótico y en mayor producción se da por la orina fetal, en los riñones fetales y en menor por secreciones broncopulmonares. Doctor, o sea, el bebé secreciona a nivel de broncopulmonar, claro, porque estas células, sobre todo la diferenciación de los neumocitos y demás, ¿sí? También secretan, ya empiezan a secretar líquido. Y la producción de orina, en este caso, se da a partir o entre las 8 y 10 semanas, no se olviden. La fisiología del líquido amniótico y la circulación amniótica, el recambio total del líquido amniótico, o sea, recuerdan nuevamente esa circulación materno-fetal donde había los famosos sinusoides, esos espacios de recambio, donde acá se ve más bonito, ¿sí? Acá se ve más bonito, ¿sí? Como hay ese recambio, que hay unas flechitas donde ves que la circulación fetal nunca entró en contacto con la circulación materna, sino que hay unas áreas de vaciamiento en los sinusoides donde hay un contacto estrecho entre los vasos sanguíneos y hay la difusión de nutrientes y demás, pues hay todo ese recambio. Y el líquido amniótico fetal que el bebé traga, se filtra a nivel renal y se va hacia la sangre, que va nuevamente hacia este espacio, ¿sí? Y va botando las sustancias que no sirven y retorna nuevamente. Este recambio se refiere que dice que es en promedio cada 3 horas, ¿sí? La deglución del feto va de los 200 a los 1500, en este caso, ml día. Un minutito, por favor. Un minutito. Entonces, las secreciones respiratorias, entonces,
Las secreciones respiratorias en promedio van de 60 a 100 ml por kilo peso día. ¿Sí? En la deglución, cuando hablaba hace un rato, corresponde en promedio en volumen al 25% del peso fetal al día. La orina fetal va de 600 a 1200 ml día, o sea, el 30% del peso fetal día. Y la vía transmembranosa es cuando hablábamos del corión y el amnios, ¿no es cierto? Que en promedio es 1000 ml por día, en promedio el recambio, ¿ya? Y ese es el promedio en volumen, ¿ya? Las alteraciones del color del líquido amniótico son importantes que lo sepan. Normalmente el líquido es claro, es cristalino o hasta puede ser turbio. ¿Y por qué, doctor? Porque en este caso la concentración, la turbidez del líquido amniótico también se da por la exfoliación de células fetales. ¿Sí? Sí, células fetales. O en su defecto, en periodos donde el bebito llega a eliminar, en este caso a nivel rectal, en la orina fetal, en que ser amarillo, rojo o verdoso. Repito, el líquido amniótico puede estar turbio, pero no llevar estos tres colores. ¿Por qué, doctor? Si vemos un color amarillo, el líquido amniótico amarillento, como decimos en el parto y demás, de bilirrubinas en el contexto de una hemólisis fetal. Y una hemólisis fetal, para que ya tengan conocimiento, está asociado en lo que es una incompatibilidad ABO, básicamente, o en patologías virales que afecten netamente el hígado. Casos de líquido acítico fetal, como el hidrops fetal, quistes amnióticos y orina materna, en este caso marronáceo amarillento, ¿no? Si es que hay patología renal debido a a la escasa cantidad también de meconio, o cuando vemos que el líquido también se está pigmentando por meconio, como decía hace un rato, si es que está turbio, no lo deglute, o no deglute el feto ese líquido para limpiarlo. ¿Y en qué casos el bebé no deglute el líquido? Pues cuando tiene una patología intestinal, como es la atresia esofágica superior y demás. Rojo se da por la presencia de sangre o restos de hematíes. Cuando vemos que es brillante, se puede ver una hemorragia uterina. Causas de, en este caso, líquido rojo o sangre en líquido amniótico, en los casos de vasa previa. Vasa previa no es más que cuando el cordón umbilical está insertado de modo muy velamentoso en la placenta. Si ponemos que este es el cordón y vemos que la inserción es muy velamentosa, o sea, es fina, lateral, pues puede haber una ruptura de un vaso sanguíneo y provocar un sangrado masivo y tiñe, ¿no? O sea, el líquido amniótico de rojo. Biliverdina, en el caso de verde, meconio por meconio, ¿no? Y debe valorarse bastante el estado de bienestar fetal, pues el líquido amniótico verde o meconial, que si hablamos como puré de arvejas, porque si ustedes ven en la literatura y demás, es tal cual como lo describen como puré de arvejas, pues se debe a un sufrimiento fetal o estado de alteración del bienestar fetal. ¿Sí? No se olviden. La composición. La composición del líquido amniótico, en este caso, el peso específico promedio va de los 1007. La composición acuosa es del 96.4% al 98% y solutos del 1 al 2%. Contiene albúmina, sales, glucosa, lípidos, urea, ácido úrico, creatinina y vitaminas. ¿Y por qué todo esto también, doctor? Pues orina el bebito, pues. Y eso, con esto compruebas de que realmente la producción es alta también en estos contenidos de depuración renal. Y el bebé lo que hace es lo vuelve a deglutir, lo filtra y lo manda a través de la circulación materno-fetal, a través del cordón umbilical, a que la placenta se encargue de eliminar todas estas sustancias de desecho. Conclusión, es como si tuviera su máquina exclusiva de diálisis, ¿no? Porque también funcionaría como un riñón, si se dan cuenta. Vitaminas, bilirrubina y hormonas y células epidérmicas, lo que les decía hace un rato, que anda esfoliando cada rato. Sí, también vemos lanugo, el cabello del feto puede estar suelto también en el líquido, ¿no? Que es fino, delgado y escaso, pues tampoco es abundante. Los electrolitos que podemos encontrar, en este caso, a los 262 mil equivalentes y con una osmolaridad de los 269, pues encontramos electrolitos en líquido amniótico, cloro, ¿sí? Hay una reserva alcalina, fósforo, azufre, sodio, potasio, calcio y magnesio. Las proteínas totales van hasta un 250 miligramos por 100 ml, los lípidos totales hasta 15 y la glucosa hasta en 20 miligramos en 100 ml. La citología, en la primera mitad, en este caso del embarazo, encontramos células fibroblásticas y epiteliales, y en la segunda mitad ya son células de descamación. Lo que les decía hace un rato,
que la diferenciación celular epidérmica, ¿sí? En pocas palabras, va queratinizándose, va perdiendo su permeabilidad. Eso es lo que te dice. Y cuando ya las células son de descamación, son células maduras o, en pocas palabras, piel. Que incluso al ultrasonido, cuando tú quieres estudiar un bebé, puedes tratar de visualizar el rostro fetal a partir de las 20 semanas para adelante, pues ya está queratinizado. No puedes ver fácilmente como un feto de 12 semanas los cristalinos, o sea, la cara es como que ves puros huesitos, porque esa piel es fina, pero las 24, 22, 24 semanas para adelante esa piel es gruesa, queratinizada. Y que también recuerda que por el hecho de estar más queratinizada, la pérdida de líquido o la eliminación de líquido a través de piel es disminuida. ¿Sí? Muy bien. Pigmentos bilirrubinoides, hormonas, ACTH, FSH, oxitocina, podemos encontrarlas libres en líquido, ¿sí? Aminopeptidasa, prolactina, TSH, insulina, glucagón, tiroideas, también hay, porque recuerda que todo eso, el bebito que produce, también puedes encontrarlo libre en líquido. La, la presión en este caso de oxígeno va en promedio a los 6 milímetros de mercurio, y en cuanto a la presión de dióxido de carbono, en este o de CO2 va de los 50 a 55 milímetros de mercurio. La creatinina muestra la evolución de la maduración renal del feto, donde en la semana 36-37 va de 1.4 a 1.6 miligramos por decilitro y a las 37 semanas de 2 a 2.5. Los componentes tensoactivos, en este caso, también están presentes en el líquido amniótico como los elementos del complejo surfactante que posibilitan la estimulación de la grado de madurez pulmonar, lo que hablamos, la lecitina y la esfingomielina. Y los factores tensoactivos están, en este caso, la prostaglandina F2 alfa, que también tiene que ver con los factores de vasoconstricción. La esfingomielina, como les hablaba hace un rato, es un lípido que se mantiene en una cavidad relativamente constante y esta relación se basa en el aumento de la lecitina. La lecitina proviene en su mayoría del pulmón fetal. Comienza a aumentar a partir de la semana 24, 22 a 24. ¿Sí? Antes de las 24 semanas, la lecitina, la relación lecitina y esfingomielina es menos del 0.5. ¿Sí? Y la relación de la lecitina y la esfingomielina a las 32 semanas debe ser mayor a 1, o sea, a las 32. Y más de las 35 semanas, donde vemos para adelante, que en este caso la relación de lecitina y esfingomielina es de 2.0. Doctor, ¿y este test para qué nos sirve? Antiguamente se llamaban el test de los tubos, donde tú agarrabas en el líquido amniótico, ¿sí? Llenabas 2 tubos de ensayo y los sacudías y le ponías en comparación. Si el tubo tendía a ser más espumoso, tenías una reacción lecitina-esfingomielina probablemente mayor en este caso de 2, donde decía, este pulmón está maduro. Por ende, este chatito, si nace, no va a tener mayor complicación al nacer, porque la relación de lecitina-esfingomielina nos da una idea de cómo está yendo la maduración pulmonar en relación a la surfactante. ¿Ya? Pero actualmente, pues ya no lo usamos, ya tenemos el ultrasonido, podemos determinar edad gestacional, podemos determinar incluso madurez pulmonar por ultrasonido, también ya se hace eso en la especialidad, donde pues nos va a predecir sin necesidad de obtener líquido amniótico, porque para obtener líquido amniótico se tendría que romper membranas o en su defecto hacer un procedimiento que se llama amniocéntesis, que sería exponer al feto. Pero tienen que saber que existe ese test de lecitina y esfingomielina. Al inicio del embarazo y al final del embarazo tenemos un cuadro donde podemos ver todos los componentes, vale decir, solutos, electrolitos y demás. Podemos verlos en la relación que van en este caso en incremento en su mayoría y el resto en decremento. Pues básicamente los productos o el resultado de la producción hepatorrenal va básicamente en incremento, dándonos a entender la madurez de estos órganos. El estudio del líquido amniótico nos sirve para también diagnósticos, ¿no? Que son, en este caso, por amniocentesis en el segundo trimestre. La amniocentesis no es más que realizar una punción a nivel abdominal ecodirigida por el ultrasonido para evitar lesionar al feto
y nosotros poder obtener la muestra de este líquido amniótico y cuantificar y valorar ciertos componentes. El déficit de la 21-hidroxilasa nos da, en este caso, al diagnosticar, en este caso, una posible alteración de la glándula suprarrenal o hasta incluso patología de tipo gonadal. El incremento de la 17-hidroxiprogesterona en el líquido amniótico también nos va a dar el resultado de una alteración en lo que es la función de la glándula suprarrenal. Fibrosis quística, disminución de la gamma-glutamil transferasa, que se da en patología, en este caso hepática, y también incluso hasta trisomía 21 de lo que es el síndrome de Down. O sea, nosotros podemos obtener marcadores a nivel del líquido amniótico, sí, podemos obtener marcadores que nos den a sospecha estas patologías. Eso es mediante la amniocentesis. La obtención del material suele precisar también de la biopsia de vellosidades coriónicas. La biopsia de las vellosidades coriónicas no es más que extraer tejido placentario, ¿no es cierto? Que como sabemos son células de origen que comparten el contenido genético general y que nos pueden dar también datos a malformaciones cromosómicas, o sea, predecir. Y esto es un boom a partir del año 2020, donde ya se hacen estos estudios en el Perú, ¿sí? Y cada vez son más accesibles, ¿no? Para nosotros ya poder ver y predecir, en este caso, qué es lo que va a pasar, ¿no? Preparar a la pareja, si es que en este caso obtenemos un bebé con alguna alteración. Como pueden ver en la imagen, es ecodirigido, ¿no? Ahí tenemos el ultrasonido, donde pues nos muestra el feto y donde nosotros podemos entrar con una aguja fina y no lesionar al bebito. La alfa-fetoproteína y defectos del tubo neural. El tubo neural, la alfa-fetoproteína como tal, bueno, voy a mostrarles lo siguiente, que se lleva a cabo generalmente después de que la detección de la alfa-fetoproteína en suero haya resultado positivo, después de haberse realizado una ecografía para detectar un defecto del tubo neural, hijos de madres, hermanas o alguno de los ambos que presentó un defecto. El tubo neural, cuando hablaron de embriología, si ustedes recuerdan, es responsable de formar la parte o el eje fetal, donde nosotros tenemos toda la estructura de la columna vertebral, el sistema nervioso central, cerebro y demás, y donde hay defectos del tubo neural o mal cierre de este tubo neural, hay defectos como son la espina bífida, ¿no es cierto? Está en este caso el mielomeningocele y demás, o hasta malformaciones propias del cerebro y demás, como pueden ser anencefalias y demás. Entonces, la fetoproteína como tal nos puede predecir todo esto, ¿no? Nos puede producir. Si nosotros encontramos una fetoproteína elevada en líquido amniótico, también nos puede predecir estas patologías. Es una proteína que normalmente solo se produce en el feto durante su desarrollo. En la vida media de la alfa-fetoproteína es de entre 5 a 7 días, y lo que quiere decir que los niveles deben caer a la mitad de cada semana y alcanza los niveles normales alrededor de un mes después de suprimir la causa de la elevación. Entonces, una vez que nosotros vemos que hay una determinada alteración, detectamos y ya se termina el embarazo, esta va disminuyendo. ¿Sí? Pero la alfa-fetoproteína, como saben, esta no puede ir en incremento. Por eso es que nosotros manejamos valores para poder descartar la elevación de este, que también puede ser no solamente en líquido amniótico, incluso lo podemos pedir en sangre materna. Y recuerden también de que como prueba para el diagnóstico de tumoraciones, la alfa-fetoproteína nos sirve, sobre todo en casos de tumores de ovario y demás, en no gestantes. El líquido amniótico existe 1000 veces más que en el suero materno, ¿ya? O sea, por eso es que la preferencia se estudia, en este caso, a nivel del líquido amniótico. Si existe un aumento de 2.5 veces mayor, entonces se pide también la acetilcolinesterasa, que es otra enzima que es independiente de la edad gestacional y en este caso, de la contaminación por sangre fetal. Si en estas dos enzimas vemos que están elevadas, pues podemos sospechar altamente una malformación del tubo neural. Básicamente, la amniocentesis, que es al extraer el líquido amniótico fetal, nos puede descartar enfermedades hemolíticas o hasta, en este caso, valorar la madurez pulmonar, como les dije hace un rato, al hacer el test de la lecitina y esfingomielina. ¿Sí?
Las causas de que también encontremos enfermedades hemolíticas que puedan teñir el líquido amniótico y demás pueden ser causadas por enfermedades causadas por anticuerpos maternos, ¿no? Como hemos hablado, la incompatibilidad B, que también es un tema de exposición, que acortan la vida media de los glóbulos rojos y por ende se hemolizan. Y en pocas palabras, una célula, un glóbulo rojo muerto en tejido sanguíneo con la liberación de la hemoglobina en sangre, en pocas palabras es tóxico, mientras este no nuevamente no sea metabolizada y nuevamente en pocas palabras encapsulada en otro glóbulo rojo. ¿Sí? Muy bien. Les hablé de la maduración pulmonar con la lecitina esfingomielina y las relaciones y cómo se realiza el test. Sí, muy bien. Esto es un estudio donde nosotros se vio la madurez pulmonar en relación a la lecitina esfingomielina, que pues antiguamente nos permitía, lo digo así antiguamente porque no teníamos el ultrasonido para poder determinar la madurez pulmonar fetal, pues nos daban unas tasas de manejo, ¿no? Si en este caso se relacionaban con un síndrome de estrés respiratorio asociado al diagnóstico de la madurez fetal por el test de la esfingomielina, la lecitina esfingomielina. En pocas palabras, lo que nos decía era que si los valores, como vuelvo a mencionar, en este caso eran mayor al 2.5, nos decían de que esta relación nos decía de que había madurez fetal y por ende menos riesgo de distrés respiratorio. En pocas palabras, ese bebito nacía con menor dificultad para respirar, ¿no? Cuando el pulmón no estaba maduro. En el líquido amniótico también sabemos que este se puede infectar, ¿no? Puede ser por una punción al obtener muestras o una infección preexistente en la madre, como infecciones urinarias, vaginales y demás, podrían infectar el líquido amniótico y colonizarlas. Y en este caso, cuando se va colonizando el líquido amniótico, genera una patología que se llama coriamnionitis, ¿sí? Y esta coriamnionitis, pues, desencadena una patología que puede infectar hasta al bebé, hasta el bebé. Lo que tienen que saber acá, básicamente, son los valores de líquido amniótico, porque también vamos a hablar más adelante de lo que es la patología del líquido amniótico. Por favor, no se pierdan. Cuando hablamos en la ecografía de la cantidad de líquido amniótico, es lo siguiente. Si nosotros medimos, en este caso, los pozos, supongamos que esta es una ecografía y donde yo veo líquido libre en ecografía, yo puedo ver un pozo acá, otro pozo acá, otro pozo acá y acá, ¿no es cierto? En blanco y negro. Y esos pozos los voy sumando. En la medida de un pozo único, ¿qué dice? Que cuando tú haces la medida de un pozo único, vamos a hacer acá, siempre me gusta dibujarles, voy a hacerlo acá. Están ahí, están atentos, ¿sí? ¿Sí? Sí, doctor, sí, estamos escuchando. Están atentos. Voy a insertar, vamos a hacer la suposición de que tenemos, ahí está, el útero y un bebito adentro, vamos a poner ya. Vamos a poner a este bebé adentro. Listo. Pero a este bebé lo vamos a poner relleno. Ya. Pero este bebé ocupa más del 2/3 de todo el útero. Listo, doctor. Entonces, este es el bebito, la carita es el bebito, y tengo que hacer una medida de los pozos, o sea, de todo el líquido que esté alrededor del bebé. Entonces, el ecógrafo te dice, ya vas a medir, entonces, cuánto de líquido tienes de acá hasta acá, ¿sí? ¿Cuánto de líquido tienes de acá hasta acá, siempre en sentido vertical, siempre, nunca puedes medir en transverso, y eso vamos a hacerlo en la práctica. ¿Para qué? Para que el total o el sumando de todos estos te dice que si tú tienes un índice de líquido amniótico más de 5, ¿sí? O en más de 8 o en más de 22. ¿Ya? Y acá abajo te pone en menos de 3. Ya. Doctor, ¿y por qué me pone esos números? Vas a ver. Estoy hablando de sumar los 4 pozos, o sea, hay uno acá, uno puede estar acá y un pequeño acá, o sea, en todo el abdomen, siempre 4 pozos.
Y cuando sumo los 4 pozos, el total de los 4 pozos me debe dar entre 22, 8, 5 y 3. ¿Por qué estos números? Si el valor total me da más de 22, eso es un polidrama. Polidramios. ¿Y eso qué significa? Que hay líquido en exceso. O sea, mucho líquido. Y el polidramios o un líquido en exceso está asociado con patologías del tubo neural. También vamos a hacer ese tema, no se preocupen, ustedes muy adelante. Excesos en el tubo neural. ¿Qué malformaciones, doctor? Espina bífida y fuga por la columna de líquido. Entonces aumenta el líquido. También puede ser una atresia esofágica, que el bebé no puede tragar su líquido para renovarlo y por ende sigue orinando y sigue aumentando el líquido. Ya, esos son polidramios. Menos de 3. Entonces, cuando es menos de 3, es un oligohidramnios severo. Hay muy poco líquido. Y algo que tienen que saber, y hablé al inicio. Si hay una buena cantidad de líquido, ¿qué va a permitir al bebé? ¿Qué creen ustedes? Si yo a uno de sus compañeros, en este caso se me ocurre, a Pamela, la pongo en una cajita, es un ejemplo, no hay una, un ejemplo nada más, a Pamela la pongo en una caja de, se me ocurre, a ver, no sé, de una caja de panetón, ya, listo, es pequeña, ¿no? Pero ahí la pongo así, toda peñuscada. Y le digo, Pamela, ahora tienes que crecer porque en teoría eres un feto de 15 semanas. Y a su compañera Diana la pongo en una caja esas de refrigeradora grandotas, de cartón, y tiene un montón de espacio. Y en teoría tiene que crecer igual de 20 semanas para adelante. ¿Cuál de ellas va a desarrollar con total normalidad? ¿Pamela o Diana? Diana. Yo, Diana. Diana, porque tiene más espacio. Entonces, el líquido amniótico, eso es lo que hace. Genera un espacio actual para el desarrollo del feto, para que, pues, desarrolle adecuadamente. Y no solamente eso. Lo más importante dentro del líquido amniótico es que facilite el desarrollo pulmonar. ¿Y cómo, doctor? Que el bebé trague todos los días agua, que respire agua para llenar esos pulmones de agua. El bebé lo que y dentro de lo que es las pruebas de bienestar fetal que vamos a hacer, nosotros evaluamos lo que es los movimientos respiratorios del feto. El feto respira ahí adentro, pero doctor, ¿cómo va a respirar si ahí adentro solo hay agua? Cierto, pues mete agua. Lo que hace es inspira y bota, inspira y al inspirar mete agua. ¿Para qué? Para ir expandiendo esos pulmones, esos alvéolos, y estos se vayan preparando para cuando el bebé nazca y lo primero que haga es inspirar, ya no agua, sino aire. Y esa inspiración forzada que va a hacer el feto también va a generar un cambio en la hemodinámica, o voy a decir la circulación fetal. Doctor, y cuando tiene poco líquido, y en este caso, en el caso de la compañera Pamela, sí, pues no tenía espacio, estaba ya peñuscada, no permitió un desarrollo adecuado, incluso genera malformaciones posicionales, como son en cierto grado deformaciones en los pies y manos. O hasta incluso si esto ocurrió desde el inicio del embarazo, ocurre a patologías como son hipoplasias, no desarrollan bien las piernas, las manitos y demás. ¿Me entienden? Por eso es importante el volumen de líquido amniótico. Y también una hipoplasia pulmonar a futuro es un bebé sin futuro, porque si no tiene buen desarrollo pulmonar, existe la patología que se llama hipoplasia pulmonar crónica, que pues va a ser de que esos recién nacidos dependan hasta de oxígeno toda su vida. O sea, entienden, es importante valorar eso. Como dijimos que hay un oligohidramnio severo, o sea, hay líquido escaso, pues conlleva, dependiendo de la edad gestacional, a riesgo fetal. Si es un feto a término, pues hay que sacarlo, porque quiere decir que tiene tan poco líquido y es a término que va a estar mucho mejor afuera que adentro. Doctor, ¿y por qué hay un valor de 5 y de 8 por esto? Porque un ILA, o un índice de líquido amniótico, o el conteo total de líquido, ¿ya? Cuando es menos de 8 se llama oligomoderado, o sea, un oligohidramnios moderado. Moderado. Quiere decir que ya nos está avisando, está bajando el líquido. Ojo, hay que chequear, algo está pasando. Muy bien. Y cuando hablamos, a ver, corrección, me corrijo. Un óligo leve, menos de 8, ¿ya? Leve. Y un óligo menos de 5 es un moderado.
óligo moderado. Y un óligo leve, en este caso menos de 8, moderado 5 y un severo menos de 3. ¿Sí? ¿Sí? En pocas palabras, acá cuando hablamos de ecografía decimos, polidramios hay harto líquido. ¿Qué está pasando? Incluso hay polidramios idiopáticos. ¿Qué significa idiopático? No hay una causa aparente. Haces tu ecografía morfológica, estudias a tu bebito, que por cierto también vamos a hablar de eso, que es una ecografía morfológica, es bien bonito, y vemos que no hay malformaciones fetales aparentes, y simple y llanamente este bebé le dio las ganas de orinar harto y tiene harto líquido. Doctor, pero qué tanto problema que tenga harto líquido el bebito? ¿Cuál es el problema? El siguiente, de que es tanta la tensión en la barriguita que las membranas se pueden romper espontáneamente y adelantar un parto. A tal punto que es tan grande la barriga que rechaza tanto el diafragma que han visto, que hemos visto en los cambios fisiológicos de la madre, que hay una desviación del corazón a la izquierda, el diafragma asciende 3 a 4 centímetros y por ende la expansión pulmonar está reducida y por ende la madre tiende a agitarse, pues acá empeora todo eso. Es una madre que te dice, doctor, paro todo el rato, agitada, cansada, doctor, ya duermo sentada, no puedo dormir echada, y así vienen las pacientes. Entonces, eso es lo que pasa en un polidramio, y hay que descartar, y que también está muy asociado con diabetes gestacional. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estoy dando adelantos para que ya estén más preparados para adelante. Un oligohidramnio leve ya también pues es objeto de observación hasta un moderado. Algo puede estar pasando. O simple y llanamente pasa que justo el día que le evaluaste, el líquido disminuyó porque ese bebito no le dio las ganas de orinar. Y pasó, ¿eh? Pasó. Donde tú ves, óligo está con un hilo en 7. Oye, está bajando. No, señora, venga en 48 horas. Esa es su ecografía y su hilo está en 15 o 13. También hay que tener en cuenta eso. Por eso siempre les digo, en medicina las cosas no son absolutas. Es dinámico. O sea, en medicina 1 más 1 jamás va a ser 2, puede ser 3 o 4. Por eso es que hay que agarrarnos de muchas partes, o sea, de la medicina, nuestra semiología, nuestra clínica, fisiopatología, todo ello. ¿Ya, doctores? Muy bien. Listo. Preguntas. Está claro esto de los valores, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Ya, hay algo que me olvidaba. Cuando es pozo único, a veces van a ver las ecografías. Vale, es la pregunta. Y en un pozo único, no me da la gana de medir todo, los cuatro cuadrantes, solo quiero medir un pocito, o sea, uno de estos. ¿Qué me dice? Que si es menos de 2, solo ese pocito, si ese pocito es menos de 2, es un oligohidramio. Solo ese pocito estoy hablando, o sea, uno de esos espacios. Si es menos de 2, es un oligo. ¿Sí? Menos de 2. ¿Sí? Y si es más de 2, más de 8 es un polidramio. Solo un pozo. Menos de 2 o más de 8. Eso vamos a hacer en la práctica. Cuando vamos en la práctica, bienvenidos, pueden entrar, no hay ningún problema. Ya hablé con vuestra compañera, con vuestra delegada Zoraida. No hay ningún problema, pueden entrar a la práctica y así hacemos repasos, ¿ya? Porque ahí hablamos con imágenes también, con todo. ¿Sí? ¿Sí? Yo, Muy bien, gracias. listo. Lo que quiero preguntarles es lo siguiente. Bueno, voy a parar la clase si es que no hay preguntas o no, una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, espero que haya quedado claro. Voy a parar la clase. Doy terminada la clase, ¿sí? De este, lo que es líquido amniótico. Muy bien, ahora ya estamos entre nos. ¿El ritmo les parece bien? Estamos corriendo, estamos yendo muy lento. ¿Qué les parece? Un poco rápido, doctor. Un poquito rápido. Ya, muy bien. Vale la sinceridad, porque acá la idea no es pasar y pasar, no, sino que ustedes aprendan. Ya, entonces vamos a ir un poco más pausado y voy a dar más importancia en lo que estoy haciendo ahora, lo más importante les estoy dando. O sea, como quien dice lo que les van a preguntar, no solo acá en el curso de obstetricia, sino por acá más adelante. Ya se vienen temas importantes como es la hiperemesis gravídica. ¿Ahora están con tiempo o ya les viene otro curso? Les pregunto. Doctor, algunos de mis compañeros tienen práctica. Muy bien, no se preocupen. Yo pensaba hacer Miren, estamos con una clase en deuda. Vamos a coordinar si la podemos hacer el día sábado, ¿les parece? Yo, doctor. Ok, doctor.
coordinen por favor y me avisan si podemos hacerlo durante la mañana o hasta el mediodía. Digamos, se me ocurre de 1 a 3 o en la noche, que podría ser de 6 a 8 más o menos. Ustedes les dejo a elección, me avisan, para poder recuperar esa clase. Hiperemesis es importante. Y van a ver que ustedes con todo lo que he hablado ahora, es por esto. O sea, van a conectar todo. Y eso es lo bonito. ¿Ya? Doctor, disculpe una preguntita. Sí. Para entrar a sus prácticas, ¿cómo hacemos los que no hacen prácticas con usted? No hay problema. Tengo entendido que cuando ustedes entran me pide ahí en el Meet si los acepto o no. Si los acepto o no, y los acepto, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Sí, sí. ¿Sus prácticas cuándo son, doctor? Tendríamos una práctica hoy en la noche de 8 a 10 con Zoraida, sí. Tenemos hoy día práctica, Zoraida, ¿no? De 8 a 10. Sí, doctor, sí tenemos práctica Sí, hoy día, sí, doctor. tenemos práctica hoy en la noche de 8 a 10, sí. Gracias, doctor. Sí, 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 sí. ¿Ya? Listo. Entonces, siempre deseándoles lo mejor, por favor lean, se les da la información, ahí la tienen también, la tienen en la aula virtual, tienen las grabaciones. No pierdan el hilo, porque estoy dando el inicio de todo, o sea, más adelante, chévere, van a relacionar todo, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Listo, que tengan buena tarde. Doctor, Se les pide. doctor, Sí, sí. doctor, disculpe, con respecto al examen, ¿cuándo traeríamos el examen, doctor? Miren, con todo y cómo estamos, tengo entendido que todo termina ahora el 24 de marzo. Hasta el 22, 24 ya tengo que colgar notas. Vamos a coordinar con el doctor Hermógenes porque también tenemos que ver cómo es que están en el avance. Es que ahorita, miren, si ustedes ven el temario, ya no estamos ni en la mitad. No estamos ni en la mitad. Por eso les decía, voy a dar lo más importante y para poder avanzar y tener ya pues el primer aporte. ¿Ya? Doctor, ¿y no podríamos dar nosotros antes? ¿O sí tenemos que dar con los otros grupos? Porque hasta donde me dijo la señorita Kelly, cada grupo es independiente, doctor. Sí, sí, podríamos, pero la pregunta sería, ¿de qué les voy a tomar examen si apenas hemos llegado a la mitad o menos de la mitad de todo el avance? Ya, doctor. Doctor, Sí, el examen va a ser virtual, ¿no? sí, sí, es virtual hasta donde nos dijeron, pero todo el examen va a ser en base a las diapos, a todo lo que les he explicado y también a las pepitas que les he dado, ¿no? Las pepitas me refiero a las cositas que no están ahí. Obviamente no va a ser todo, sino eso es para ver que están atentos, pues, en clases, chicos. ¿Entienden? Porque de nada sirve que a última hora digan, ya, qué chévere, viene mi examen y ya, pues agarro las diapos. No, no, no es así, no es así. ¿Ya? Tienen que estar, por favor, atentos, ¿sí? Listo, Sí, doctor. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. listo, que tengan muy buena tarde. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Aló, aló. Ya, ya, genial. A ver, dame un segundo, no me cortes.